Hola, en este video hablaré acerca del transporte a través de membrana. Pero antes de hablar del transporte de membrana, es importante recordar qué es la membrana. Y es que este es un organelo que delimita todo el contenido de la célula y por ende se encuentra en la parte externa de la misma. Tiene un grosor aproximado de 10 nanómetros y está formada por una doble capa de lípidos, siendo los fosfolípidos los que se encuentran en mayor proporción. Debido a que los fosfolípidos poseen una cabeza hidrofílica, estos tienen la capacidad de formar una doble capa semejante a los dos panes que forman un sándwich. Como se puede apreciar en la imagen, existen otros componentes de la membrana celular que son las proteínas y el colesterol, los cuales se encuentran frecuentemente insertados en esta doble capa de fosfolípidos. Los carbohidratos, por su parte, se encuentran unidos a algunas proteínas y lípidos en forma de oligosacáridos. Ahora, como podrás ver en la siguiente figura, la membrana celular tiene una cara que está en contacto con el líquido extracelular y otra que da hacia el interior de la célula o está en contacto directo con el citoplasma celular. Además, los componentes de la membrana no permanecen estáticos, están en constante movimiento y estos movimientos generalmente son laterales. Esto le brinda a la membrana la flexibilidad y el dinamismo necesario para poder intercambiar ciertos compuestos y sustancias que son necesarios para la célula, como las sales, agua y gases, por mencionar algunos. Pero no todas las sustancias pueden pasar libremente por esta membrana celular, por lo que se dice que es semipermeable, porque deja pasar solo ciertas sustancias en solución, y selectiva, porque hay sustancias que penetran más fácilmente que otras. Una célula eucariota se puede considerar como una gran ciudad con diversos distritos. En ellos se llevan a cabo trabajos necesarios como puede ser la producción de energía, la fabricación de productos, la elaboración de tales productos, la exportación o importación con otras ciudades. Para que todo este sistema sea eficiente, se necesita que los distritos estén comunicados entre sí por carreteras o transportadores. Los distritos están representados en la célula por los compartimentos intracelulares y en las células eucariotas muchos de estos compartimentos están delimitados por membranas formando lo que llamamos orgánulos. Cada orgánulo celular está especializado en una o varias funciones. Por ejemplo, el retículo endoplasmático es un gran productor de lípidos y proteínas. El aparato de Golgi modifica tales moléculas, sintetiza glúcidos y los reparte a otros orgánulos. Los lisosomas son centros de degradación, las mitocondrias y los cloroplastos son grandes centrales enérgicas, las gotas de lípidos son centros de almacenamiento, entre otros. La comunicación entre muchos de los orgánulos celulares está mediada por vesículas, las cuales transportan las moléculas en su interior o incluidas en sus membranas. Estas comunicaciones se denominan en conjunto tráfico vesicular. Existen dos formas de comunicación por vesículas entre los orgánulos, las cuales son endocitosis y exocitosis. A continuación se describirán. Este tipo de comunicación se inicia en el retículo endoplasmático, el cual envía las vesículas al aparato de Golgi, que a su vez también envía vesículas a la membrana plasmática. Se le puede considerar como la ruta exportadora, pues una de sus funciones es llevar al exterior las moléculas producidas por la célula. La endocitosis comienza en la membrana plasmática, donde se forman vesículas por un proceso denominado endocitosis. Estas vesículas se fusionan con los endosomas, las cuales terminan convirtiéndose en lisosomas donde se degradan las moléculas incorporadas del medio extracelular y de la propia membrana vesicular. A este proceso también se le conoce como la ruta importadora.
Otras sustancias importantes en las células son los lípidos, ya que integran la estructura de la membrana imprescindibles para las reacciones metabólicas. Algunos de los lípidos son el colesterol o los fosfolípidos y tienen la función de darle fluidez a la membrana y servir como reserva de energía. Los lípidos deben ser transportados entre membranas, puesto que no difunden libremente por el citosol. Ello implica que el transportador pueda seleccionar qué lípidos acarrea de un lado a otro, cambiando así las proporciones de determinadas especies de lípidos. Estos transportadores son fundamentalmente las vesículas, las cuales forman sus membranas con lípidos de las propias membranas del compartimento de partida. Por ejemplo, las vesículas que van desde el Golgi a la membrana y a los endosomas están enriquecidas en esfingolípidos y colesterol respecto a la concentración de estas moléculas en las propias membranas de Golgi. También hay transportadores de lípidos individuales, que son proteínas que son capaces de extraer un lípido de una membrana, transportarlo por el citosol y colocarlo en otra membrana. Las bicapas lipídicas son fluidos bidimensionales en los que las moléculas de lípido pueden intercambiar con facilidad su lugar con moléculas vecinas de la bicapa, produciéndose la difusión lateral en el plano de la membrana, pero en cambio, las moléculas de lípidos no cambian fácilmente de una cara a la bicapa de la otra, difusión transversa o flip-flop, movimiento que requeriría que el grupo de la cabeza polar del lípido pasara a través del centro apolar de la bicapa. También se dan movimientos de rotación de las moléculas, que también se le conoce difusión rotacional, y en las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos de membrana puede haber rotación de sus enlaces carbono-carbono y flexibilidad de esas cadenas, sobre todo si hay enlaces dobles. El metabolismo de lípidos es el proceso que involucra la síntesis y degradación en los organismos vivos de los lípidos. Los lípidos son grasas que se absorben de los alimentos o se sintetizan en el hígado. Los triglicéridos y el colesterol son los lípidos más comprometidos por enfermedades, aunque todos los lípidos son fisiológicamente importantes. El colesterol es un componente ubicuo de todas las membranas celulares, los esteroides, los ácidos biliares y las moléculas de señalización. Los triglicéridos almacenan principalmente energía en adipocitos y células musculares. Las lipoproteínas son estructuras esféricas hidrófilas que poseen proteínas en su superficie, capaces de actuar como cofactores y ligandos para enzimas encargadas del procesamiento de los lípidos. A su vez, los ácidos grasos de cadena corta penetran en la sangre de forma directa, pero la mayoría de los ácidos grasos son reesterificados con glicerol en el intestino para formar triglicéridos que se incorporan en la sangre como lipoproteínas conocidas como kilomicrones. La lipasa lipoproteica actúa sobre estos kilomicrones para sintetizar ácidos grasos. Estos pueden almacenarse como grasa en el tejido adiposo, utilizándolos como energía en cualquier tejido con mitocondrias, utilizando oxígeno, y convertidos en triglicéridos en el hígado para ser exportados como lipoproteínas llamadas lipoproteínas de muy baja densidad.